Temas con nuestros invitados. Esta noche tenemos en la mesa de análisis a Nancy Arellano, vicepresidenta de Coalición por Venezuela. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Y nos acompaña también el internacionalista Francisco Belaúnde. También bienvenido. Gracias a los dos por estar esta noche. Estábamos viendo en la nota un poco el desarrollo del pedido que hace ayer el señor Almagro de solicitar la detención de Nicolás Maduro por parte de la Corte Penal Internacional. Pero es un proceso, como hemos visto, engorroso, largo, y que si Maduro finalmente se diera la orden de arresto, podría incluso recurrir a sus aliados, ¿no? A China, a Rusia, para escapar y huir. Sí, claro. ¿Cómo han tomado ustedes ese anuncio? Comienzo con usted, señor Arellano. Bueno, yo creo que es un anuncio principialista que responde al propio espíritu de la OEA, más entendiendo que Venezuela no forma parte ahorita de la OEA, o sea, no puedes entrar, ¿no?, en el esquema tradicional de activación de la Carta, ¿no?, americana, la Carta Democrática, sino que está invocando a la continuación del expediente que ya está abierto. Recordemos que Venezuela tiene un expediente que está ya, una investigación que está ya en la segunda fase. De hecho, es el único país en la historia de Latinoamérica que ha llegado a segunda fase en un proceso ante la CPI. Y bueno, por supuesto, estos hechos abonan a ese expediente porque, bueno, da muestra de una acción sistemática, etcétera, que son los alegatos de las víctimas de los procesos anteriores, ¿no? Claro, de las protestas del 2017. De las protestas de 2017. Entonces, yo creo que, bueno, he dicho algo que es coherente, pero no es como que va a salir la policía a apresar a Maduro el día de mañana. O sea, eso es lo que tiene que estar claro allí, y hay que leer el tema en el fuero, ¿no?, del derecho internacional. Ese es el punto clave en este momento, que esa no parece ser la solución inmediata para lo que está pasando hoy en Venezuela. No, claro, en realidad es una especie de reacción al voto que hubo, donde finalmente no se alcanzaron. Igual llama la atención que, más allá de efectivamente que se espera que por los crímenes cometidos el presidente Maduro y los demás cómplices sean enjuiciados y arrestados. Pero igual llama la atención que el secretario de Estado, el secretario de la OEA se mande con ese pedido, ¿no? Porque se supone que él actúa por mandato de los países miembros. Entonces llama un poco la atención desde el punto de vista, digamos, del propio funcionamiento de la OEA. Pero más allá de eso, efectivamente, es algo que en todo caso va a tener que... el pedido está, como dijo Nancy, más interesante que el juicio actual, el proceso actual contra Venezuela, ha sido iniciado a pedido de varios estados, entre los cuales el Perú, Canadá y otros. El Perú es uno de los países que, digamos, hizo ese pedido, ¿no? Entonces, y volvió Argentina. Y Argentina también. O sea, varios países hicieron ese pedido, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, hay este pedido, pero ya de ahí a que el fiscal tendría que pedirlo. El fiscal que está, digamos, investigando eso tendría que pedirlo, y como en el caso de Netanyahu, pues habrá que esperar, ¿no? Netanyahu, el primer ministro de Israel, habría que esperar que la Corte efectivamente acceda finalmente a ese pedido. Claro. O sea, eso tiene para largo, exactamente, claro. Para largo, y no es la solución en todo caso de manera inmediata que necesita Venezuela, ¿no? En este momento preocupa muchísimo el tema de la persecución a los testigos, que fueron los grandes héroes en salvaguardar las actas. Estamos hablando de más de 1000 detenciones, según ha señalado la propia Fiscalía. Nosotros tenemos cuenta de 749, ¿no?, aproximadamente. Y además estamos hablando de que ya se alcanza las 19 muertes violentas. Claro. Estamos hablando de 19 fallecidos, 19 venezolanos, cuyo único delito era buscar la democracia. Exacto, y hacer que se haga respetar un derecho fundamental. De acuerdo, de acuerdo. Sigue en debate además la posibilidad de una salida negociada de Nicolás Maduro. Algo de lo que se habló... Hay que hacerlo, es que no hay otra forma. ¿Es la única forma? No, es que no hay otra forma. O sea, no hay otra forma porque cuando pierdes la separación de poderes, etcétera, el sistema en sí mismo está desprotegido. O sea, el sistema venezolano en este momento está absolutamente desprotegido porque no hay separación de poderes. Tenemos que el rector principal del Consejo Nacional Electoral es del partido de gobierno, activo del partido de gobierno. Lo mismo pasa con el TCJ, es del partido de gobierno también. Entonces, la independencia de los poderes se ha perdido, entonces los contrapesos internos que pudiesen permitir, ¿no?, la autotutela dentro del Estado, porque no hay Estado de Derecho, lamentablemente se pierde. Entonces, en ese sentido, tienes que ir al fuero político para negociar en ese espacio de
de contrapesos en el escenario de realpolitik, de fuerza entre los términos económicos y el costo para cada uno de los personajes principales, ¿no? Y el costo, yo diría que incluso a nivel individual. Claro. Tenemos, a ver si tenemos el tuit de Nicolás Maduro, lo voy comentando. Lo que ha dicho esta noche, es lo último que ha dicho. Siempre he dialogado. Si el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo, pero con base en un punto único, cumplimiento de Qatar. Esta es el acta de aquella negociación. ¿Hay negociación con Estados Unidos? ¿Qué se sabe de esto? Hay versiones, todo tipo de versiones. Eso parecería desmentir lo que hay una negociación en estos momentos, ¿no? Pero hay versiones que dicen que hay una negociación en curso, que estaría Estados Unidos, que estaría Brasil, Colombia, y que eso explicaría el hecho que esos países se hayan, Colombia, Brasil, el hecho que México no, ni siquiera participó, ¿no? No hayan, digamos, estado a favor de esa resolución, que pedía lo que todo el mundo pide, que es que se vean las actas. Hay ese rumor, pero no tenemos ninguna confirmación, que efectivamente hay una negociación secreta. Ahora, lo interesante es que el presidente Boric, que sí ha tomado una posición mucho más firme que la de Brasil, que la de Colombia, él dice que ha hablado con Petro y dice que están de acuerdo en que efectivamente se tiene que, ¿cómo se llama? Mostrar las actas y todo lo demás. Pero algo que el canciller de Colombia ya había dicho y que a la hora de votar se claro, para atrás. No, exactamente. Claro. No, claro, es una cosa elemental. Lo que habría que saber si es que eventualmente le han informado a Boric que hay una negociación en curso, tampoco lo sabemos. Entonces, al final son versiones que hay personas que están soltando que supuestamente habría una negociación, pero por ahora es pura especulación. Bueno, yo creo que hay actores, hay que leer también las abstenciones, ¿no? O sea, no hubo votos en contra. No, claro. Eso hay que leerlo también. Nadie se atrevió. Claro. De acuerdo. Entonces, pero a la hora de las la hora no se logró. abstenciones... Sí, pero bueno, pero me refiero a que, a ver, más allá del valor principialista que puede lograr ese tipo de resoluciones, que creo que lo logran también los discursos, y ahí hay que felicitar al canciller del Perú por las vehementes declaraciones que ha hecho en defensa del sistema democrático y de la búsqueda de la recuperación del sistema de valores en la región. No es menos cierto de que eso lo logras con el discurso. El valor efectivo de la resolución no es coercitivo, es declarativo al final, ¿no? Es político, realmente es un político, valor político. Pero el tema es qué es lo políticamente útil para salir del problema. Exacto. ¿Solo la resolución de la OEA o justamente negociar esos espacios? Ahora, la declaración, ¿hasta qué punto tensa la relación e impide la negociación? También. Entonces, yo insisto en que leer las abstenciones nos permite identificar algunos actores que han dado declaraciones mixtas y que tenemos, ¿no?, esa reclamación del deber ser, de la evidencia, buscando cuidarse mucho de no caer en el rol injerencista, que bueno, a mi modo de ver no es injerencista, porque cuando estamos hablando es de que se cumpla lo que dice la propia Constitución venezolana. Que regrese la democracia. Entonces, eso no es injerencia, eso es sencillamente reclamación de que el diálogo de sordos no es diálogo. El diálogo significa que entre iguales puedes llegar a acuerdos y puedes desarrollar confianza. Y lamentablemente, como contraparte, incluso con la oposición, o mejor dicho, principalmente con la oposición, no se han cumplido los acuerdos, porque Qatar, pero antes estuvo Barbados, estuvo México, ha habido espacios de negociación con la oposición y no se han cumplido los acuerdos. Bueno, Maduro todavía... Como tampoco Qatar, si lo revisas. Maduro tiene todavía mucho respaldo fuerte, ¿no? De Rusia, de China. ¿Se va a ir ahora a Rusia? Bueno, parece que sí se ha anunciado que se va a ir a Rusia. El tema también está hasta qué punto esos países, Rusia en particular o Irán, no harían presión sobre el gobierno venezolano para que haga todo lo que sea posible para que se quede. Porque ellos también tienen sus intereses, ¿no? A ellos no les conviene que Venezuela cambie de gobierno, ¿no? Y por lo tanto deje de ser un aliado. Entonces también hay que ver esa parte, ¿no? Sin duda, si hay una negociación que efectivamente se estaría dando desde ya entre Maduro y algunos otros países para que ellos se vayan y tengan impunidad y puedan refugiarse donde quieran, ¿no? Pero no me sorprendería que Cuba, que Rusia, que Irán, no sé si China, estén más bien presionando en sentido contrario, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta esa parte. Ahora,
Pero ya que el ahí sería señor interesante. Maduro se va a Moscú, va a verse con Putin, uno podría decir de repente está viendo eventualmente que para quedarse allá, en fin, no lo sabemos también, todos estamos especulando De acá, acuerdo, ¿no? de acuerdo. Pero además Sí. sería interesante ver en ese andamiaje, ¿no? En la visión así de las relaciones internacionales, esa interdependencia compleja. Es decir, no solamente las relaciones directas de Venezuela con cualquiera de los bloques, sino las relaciones que hay entre los bloques. Y creo que allí hay un espacio muy importante a nivel geopolítico en las relaciones de los demás vecinos de Venezuela, Sí. que reciben otro tipo de consecuencias directas en términos de seguridad hemisférica, de seguridad multidimensional. Estamos hablando de la crisis, por ejemplo, de desplazamientos forzados. Sí, claro. Las estadísticas hablan de que de continuar la situación así, Claro. 25% de los venezolanos buscarían Claro. salir del territorio, lo que sería una crisis de 7.5 millones Terrible. de personas más. Claro. A esto se suma todas las redes de trata y tráfico de personas, el crimen organizado transnacional, la minería ilegal, todo el tema del arco minero, que por supuesto supone además material estratégico, de interés estratégico en materia de seguridad. Estamos hablando, sí, estamos hablando de las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, o sea, claro que son puntos a tomar en cuenta. Claro. Pero la pregunta es, ¿dónde hay mayor número de interesados y cuáles son los códigos comunes que pueden tener estos interesados con los que tienen capacidad de negociación? Claro. Para ¿Hasta que- qué punto Rusia o China pueden tener mayor o menor? Porque al final estas personas son personas De acuerdo, de acuerdo. y tienen familias. Quiero traer a la mesa el rol de una persona que ha jugado un papel sumamente importante en esta campaña, y es María Corina Machado, porque ella ha logrado tal vez lo que la oposición en años no había conseguido, y es por un lado consenso y por otro lado el voto mayoritario de los venezolanos. Hay quienes dicen que desde el Hugo Chávez de 1998 no se veía un fenómeno tal en Venezuela. María Corina Machado ha logrado conectar enormemente con los venezolanos, porque les habla de un cambio, les habla de reunificación familiar, en lugar de salir al frente a pelearse con Nicolás Maduro. Y es que, como bien decía nuestra invitada Nancy Arellano, hay millones de familias venezolanas que hoy están divididas, que están partidas entre Venezuela, el resto de la región y otras partes del mundo, esperando poder reencontrarse, ¿no? María Corina Machado la llaman la dama de hierro, porque ha logrado poner en jaque 25 años de esta llamada revolución bolivariana. Así que y su camino no ha sido fácil, no ha sido nada sencillo, lo ha tenido cuesta arriba. Y ella, vamos a recordar que en el año 2012, cuando era diputada de la oposición, se enfrentó cara a cara al entonces presidente Hugo Chávez. Presidente, tenemos 8 horas escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad. Cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar. Cuando se dedica a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Así me llamó ladrón delante del país. No la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Eso fue lo que le dijo Hugo Chávez. Y 10 años después, en una entrevista, María Corina Machado habló sobre este encuentro. Escúchela. Me calibró mal. Él creía, posiblemente por ser mujer, que podía, tú sabes, seducirme con el poder, ¿no? Y quizás la gente no se dio cuenta, pero ese día él entró directo donde yo estaba, me empezó a hacer comentarios tratando de provocar sonrisas de mi parte, ¿sabes? Sí, eran mensajes dirigidos. Y estaba provocándome. Chávez buscó provocarme. Bueno, salió provocado. Tú le dirás hoy al país, como me dijo una señora en Ciudad Bolívar, quién es el águila y quién es la mosca. Así es, eso fue lo que ella 10 años después expresó sobre ese encuentro con Hugo Chávez. Y claro, en una oportunidad además vamos a recordar eso que estamos viendo, porque ella fue, junto a otros diputados de la oposición, atacada a golpes por diputados afines al régimen, y eso ocurrió en plena Asamblea Nacional. Así lo denunció. Y esta diputada volvió por detrás, me agarró por el pelo, me tiró contra el piso. Se ve que le habían dado la instrucción de que la cosa era contigo. Que ella Tú se eras su encargara de objetivo. ti, pues.
y me empezó a patear. A patear allí al lado de Diosdado Cabello. Tú estás allí en el puesto de la presidencia. ¿Y Diosdado no hizo nada? Sí, sí hizo. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se reía. Le dieron tremenda paliza a María Corina Machado y aún así siguió adelante. En el 2014 ella junto a Leopoldo López convocaron a unas manifestaciones conocidas como La Salida, donde lamentablemente 43 personas perdieron la vida. El pueblo de Venezuela tiene una respuesta. ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! Y que nos llamen rebeldes. Que nos llamen rebeldes. Que nos llamen rebeldes a las mujeres, que no nos calamos pasar nuestra vida de cola en cola. ¡Humillante! Y claro, de ahí a la fecha, el respaldo a María Corina Machado se ha multiplicado. Ella definitivamente ha logrado seguir adelante con esa campaña para recobrar la democracia en su país. Y no la ha tenido nada fácil, porque ya en esa campaña el chavismo ha hecho hasta lo imposible para sacarla de carrera. La inhabilitó, de hecho, por 15 años, algo que hubiera traído abajo su carrera política y quizás la de cualquier persona. Pero aún así ella ha seguido adelante y decidió cederle todo su caudal político a un, diríamos, desconocido en la política venezolana, que es el señor González Urrutia, Edmundo González Urrutia. Y aún así ella se quedó a su lado y ha seguido liderando esta campaña. Y aún así, siendo una generación que nunca ha conocido la democracia, ustedes son tan excepcionales que no han dejado de luchar por ella. Han arriesgado su vida, han perdido compañeros, han visto a muchos partir y aquí están, de pie y decidido a darlos todo. Bueno, ese es el discurso que ella ha tenido a lo largo de esta campaña, porque ha logrado generar ilusión en los millones de venezolanos quienes finalmente veían esperanzadas la posibilidad de que sus familias regresen y de poder tener un futuro propio, un futuro adecuado en su país. De hecho, cuando ella venía recorriendo varias ciudades a lo largo de Venezuela, la acompañaba muchísima gente, caminando kilómetros, a bordo de motocicletas, haciendo enormes caravanas, y esto es lo que le decían, escúchenlo. Por mi hija que está en Colombia, quiero que regrese mi nieta. ¡Me agarró la cachota y me dio un abrazo! ¡Vamos, María Corina! ¿Dónde están tus familiares? En Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia. Yo estoy cansada. Es muy duro, porque testimonios como este se han repetido a lo largo y ancho de Venezuela, que ella junto a su equipo además han tenido que recorrer caminando, en auto, a bordo de moto, en algunas embarcaciones para cruzar ríos, abriéndose trochas, abriéndose caminos, porque el régimen se le ha puesto bastante difícil. Ni siquiera podía subirse a un avión para poder llegar rápidamente a otra ciudad. Pero ella además ha dicho que pese a todo y a los resultados que se han conocido, que ha anunciado el régimen este fin de semana, ella no se va a rendir. Costa Rica, recordemos, esta semana le ofreció asilo político para ella, para Edmundo González y todos los perseguidos políticos. Y dijo que se va a quedar para seguir luchando con su gente. En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. Nos parecía importante hacer este recuento un poco por la vida política de María Corina Machado, porque de repente hay quienes nos están viendo y que recién con este furor de la campaña y por lo acontecido esta semana han tomado mayor conocimiento de quién es ella. Pero es una mujer valiente, que se ha enfrentado a muchas cosas, como hemos recordado, y que sigue en pie de lucha y que ha logrado, decía, conectar con los venezolanos, ¿no? Correcto, y bueno, yo diría que faltaba allí el recuento un poquito antes, sí, porque ella lideraba una ONG que se llamaba Súmate, y Súmate se especializó en temas electorales. Y creo que es clave el dato, porque parte de la gran estrategia para esta campaña ha sido salvar los votos, ha sido guardar las actas, ha sido todo el montaje de voluntariado con los testigos.
y la verdad es que también vimos durante la elección a los testigos salir a las 12, a la 1 de la mañana, gente peleándose en las mesas porque querían llevarse el acta, porque el compromiso con Venezuela era defender los votos. Y justamente creo que eso es parte, ¿no?, de ese recorrido, ¿no?, ese viaje, ese storytelling que ha generado María Corina Machado, donde ha pasado, ¿no?, por diversos escenarios y ha entendido además que el poder no es cargo y que el liderazgo no se decreta. Entonces, yo creo que la capitalización propia del espacio de poder lo entiende más allá de la oportunidad o no del cargo, porque es innegable el liderazgo que ha acumulado y sabe muy bien que los réditos para la toma de decisiones, para el equipo de gobierno que será necesario, un país no se gobierna con una persona. De acuerdo. Entonces estoy segurísima de que justamente ese gobierno que se necesita de concurso de fuerzas, que es lo que ha permitido estos resultados, ella seguirá teniendo, por supuesto, un papel muy preponderante porque dota de legitimidad al propio Edmundo. Claro, sin duda. Ahora, ella el día de hoy se ha declarado en clandestinidad por temor a su vida y a su libertad, luego que Nicolás Maduro pidiera cárcel para ella y contra Edmundo González Urrutia. Costa Rica, recordaba, le había ofrecido asilo político. Ella se negó, pero ¿ha pasado algo en las últimas horas para que ella decida ponerse en la clandestinidad, está en riesgo su vida? Porque además de haber recibido solamente información por otro lado, ¿no? Y efectivamente, pero aún así ella ha convocado para el sábado, ¿no?, a una especie de marcha, además con las familias, o sea, una marcha que seguramente va a ser masiva, eso va a ser bien interesante, ¿no?, qué es lo que sucede el sábado también, porque además cómo va a actuar, por supuesto, las fuerzas represivas, ¿no? Y eso, claro, justamente se está frente a un gobierno, ¿no?, que no tiene empacho en reprimir de manera muy violenta, y por ese motivo es que están ahora investigados por la Corte Penal Internacional. Entonces, efectivamente, ella, bueno, aparte de las amenazas que ha recibido, esta orden debe haber recibido seguramente información, ¿no?, para que haya dicho finalmente que estaba en la clandestinidad. Claro, ¿no? porque además lo de la represión es muy importante por lo que estamos viviendo y por lo que se va a vivir probablemente este fin de semana con el anuncio de esta manifestación que convoca María Corina Machado, porque Nicolás Maduro ha anunciado cárcel para los opositores y también ha dicho el día de hoy, vamos a escucharlo, que está preparando 2 cárceles de máxima seguridad para albergar a los manifestantes. Vamos a ver. Tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar toditos. Porque ellos los entrenaron en Estados Unidos, en Texas, en Colombia, en Perú y en Chile. Los estamos agarrando uno detrás del otro. Y no va a haber perdón esta vez. Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas las 2 cárceles. En 15 días ya estaban reparándose. Y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas, que lleguen a producir, que lleguen a trabajar. A ver, está tratando él de intimidar, ¿no?, claro, a la ciudadanía. Claro, eso es justamente lo que hemos ese denunciado. término de reeducación es el típico término de los países comunistas, ¿no?, donde, digamos, envían a la gente a campos para que sean reeducados y finalmente son obligados a trabajar, no, trabajos forzados. Es típico de regímenes comunistas, la reeducación, ¿no? En el caso de los nazis no, porque ellos mataban directamente, ¿no? Pero en el caso de los países comunistas, ellos sí metían a la gente presa para reeducarlos. Y ese es un término típico totalitario. Dios, qué terrible, porque además hemos visto una enorme cantidad de ciudadanos venezolanos que se han volcado en las calles pidiendo que se haga respetar su voto, que no se compara en nada la cantidad de gente que lo ha estado respaldando en estos días. No. Y además que se viene una manifestación para este fin de semana, sí, ¿no?, que ha anunciado María Corina. Ojo, y ha habido un montón de funcionarios públicos por los cuales yo siento una solidaridad, no hay otra cosa que sentir, porque son personas que tienen años trabajando en algunas dependencias del Estado, en los ministerios, y que son obligadas a asistir a estas manifestaciones o pierden el trabajo.
Entonces, el tema de la coacción, en un estado además altamente precario, en una economía ultra precaria, donde las personas ganan $130, que ni siquiera son $130 en cash, sino que hay un bono, no sé qué cosa del bloqueo, otra parte te las dan en unos estatiques para comprar comida y el básico son $30. Entonces, lo que te computa para tu jubilación es el básico, no el bono. Entonces, este tipo, o sea, lo que quiero decir es, o sea, resulta absolutamente inverosímil que cualquier país democrático, que cualquier sujeto pensante que crea en la democracia, no pueda ver las vulneraciones del pueblo venezolano, que no pueda entender que el pueblo venezolano haya dado un voto castigo, porque si la remuneración mínima vital en este país fuese de $30, si te subieran el sueldo pero no cuenta para la jubilación, para la AFP, para el NP, yo quisiera saber qué harían los sindicatos, las centrales sindicales aquí, y que le hagan eso al funcionariado público y que además lo obliguen a ir a hacer arengas por el político que les tiene en esa situación. Entonces, es inverosímil, con una inflación de 1.000.000% y estas condiciones y la migración, que se diga que Maduro ha sacado más que lo que sacó en la elección anterior. No, y aparte es incapaz de demostrarlo, ¿no? O sea, ya se ha visto por lo que decían también ustedes que María Corina Machado ha logrado que la gente consiga las actas cuando no les dejaron entrar a sus delegados, y la gente se ve en las manifestaciones cómo llega, le hacen alcanzar las actas y las tiene por lo menos un amplio porcentaje, y ahí se ve la diferencia. Además, entre lo que ha sacado uno con el otro. El solo hecho de que no se hayan publicado las actas por parte de la autoridad, ese solo hecho ya demuestra que ha habido fraude, solamente ese hecho. Y claro, todas aquellas personas, políticos también acá en el Perú, que se llaman Venezuela, que dicen que no ha habido fraude ni nada más, es obvio que a esas personas no les interesa la democracia. No les interesa. Ellos saben que ha habido fraude. El diputado de oposición, Juan Pablo Huanipa, dice que el régimen está intentando falsificar actas. ¿Saben algo de eso? Pues bueno, hay varias denuncias, se ha escuchado, pero lo que sí es cierto es que los testigos de la oposición tienen acceso a las actas, y los testigos del gobierno también, los testigos del PSUV. Claro. O sea, si los testigos del PSUV ya hubiesen montado una campaña internacional en redes sociales, que tienen todo un aparataje para hacerlo, a través de los múltiples medios de comunicación que tienen, a través del mismo Telesur, mostrando las actas reales, los testigos del PSUV, pero no ha pasado. De hecho, Maripili Hernández, que era afecta al gobierno, de hecho fue jefa de comunicaciones, etcétera, pidió en Twitter que mostraran las actas PSUV y no pasó nada. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué tampoco muestra las actas el partido? Ni siquiera el gobierno. El partido, la candidatura del PSUV, que en este momento se sentiría ganadora. ¿Por qué no muestra las actas? Hace rato, ni siquiera cuando se anuncia. Eso solamente ya es una admisión de que haya habido fraude. Nada más, o sea, se han demorado, bueno, ya está, listo. De acuerdo. No hay nada más que... Bueno, uno más uno. Sí. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia, que bien nos recordabas, está alineado con el chavismo, efectivamente. Ha convocado ahora a los candidatos a las elecciones. ¿Qué es esto? ¿Para qué? No tiene competencia. O sea, el único acto que ha salido, que podría ser impugnado, es los resultados de Maduro. Claro, la programación de Maduro. Entonces, ¿quién va a ir a impugnar qué cosa, en dónde? Sí. Porque las actas, los conteos, las actas, no tiene competencia el tribunal. Esa es competencia. Todo parece una pantomima en realidad, ¿no? O una emboscada podría ser para los opositores, ¿o no cree? Que quisieran arrestarlos cuando si es que van. Si hay órdenes, por ejemplo, contra Mundo González, representante. ¿no? Podrías. Sí, bueno, pero digamos que, como decía Nancy, enviarán de repente un representante en todo caso. En el caso, hay opositores que son opositores entre comillas, ¿no? Porque hay gente que se ha prestado totalmente a ese juego, a eso no le va a pasar nada. Bueno, los que fueron los de los partidos judicializados, ¿no? Claro. Que les quitaron la junta directiva a través justamente de la judicialización, del uso político del aparato de justicia. De acuerdo. A ver, la situación está bastante complicada porque Maduro está poniendo contra las cuerdas a los ciudadanos que están saliendo a protestar, a reclamar, porque veían en estas elecciones una esperanza. Y bien, estamos de regreso. Habíamos anunciado antes de la pausa que la esposa de Freddy Superlano, un fuerte dirigente en contra del régimen de Nicolás Maduro, denuncia que lo están torturando. Él ha sido detenido, secuestrado, por lo que hemos visto, realmente imágenes sumamente fuertes esta semana.
y no sabe ella dónde está, pero tiene certeza que lo están torturando para que declare contra María Corina Machado. Hoy habló Diosdado Cabello, muy afín al régimen de Nicolás Maduro, ahí lo estamos viendo, y él se ha burlado de esta situación. Vamos a verlo. Los cabecillas son Freddy Superlano, que está detenido y hablando muy bien, es bilingüe. Con un tono sarcástico, es como el primer vicepresidente del régimen chavista, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Freddy Superlano, dirigente opositor de Voluntad Popular. El número 2 del chavismo no ofreció detalles, a pesar de las numerosas peticiones sobre su paradero hechas por la Plataforma Unitaria Democrática, el principal bloque opositor. Diosdado, María Corina le entregó la responsabilidad de quemar al país a Leopoldo López. Por eso es que la violencia está comandada e inducida por Voluntad Popular y sus colaboradores, donde los cabecillas son Freddy Superlano, que está detenido y hablando muy bien, es bilingüe. Por su parte, la esposa de Superlano mencionó que hay rumores de que su esposo esté siendo torturado. Con las declaraciones que dio Diosdado anoche en su programa, donde él dijo que mi esposo pues estaba cantando, que él lo que era un cooperante. Eso asumo que los rumores que tenemos de tortura pues son ciertos, que lo estén torturando, donde quieran hacer un video donde él declare en contra de María Corina y Edmundo González. Hace unos días Superlano fue interceptado en su vehículo por unos sujetos encapuchados, que lo sacaron por la fuerza y lo subieron a una camioneta cuando transitaba por Caracas. Esto demuestra cómo la dictadura de Maduro está radicalizando su ola de represión en respuesta a las denuncias de fraude electoral. En contra de personas que han denunciado abiertamente que ha habido un fraude y que están reclamando que se respeten los votos. Eso es lo que les está pasando. ¿Dónde están estos detenidos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué información se maneja? Bueno, está La Tumba, que era un proyecto de los años 50 de un centro comercial en la Rocatarpeya, que ha sido convertida en una cárcel para presos políticos, para los más de 259 que se estima que hay. Y bueno, hemos tenido ya varios de los que han soltado, que son los que han relatado qué tipo de torturas, a qué tipo de torturas han sido sometidos. Lo de la persecución del equipo ha sido una constante. La persecución de los equipos de diversas campañas, pero también de las ONGs, también de los defensores de derechos humanos. Y nosotros estamos muy preocupados porque todo el andamiaje está en función de no evidenciar lo que ya es demasiado evidente, porque no estamos en la Edad Media, porque podemos ver estos videos, porque justamente estamos en el siglo XXI y porque el aparato propagandístico se sostiene sobre la tecnología y esa misma tecnología es usada para buscar defender las acciones contra las personas. Porque además ni siquiera se esconden para hacer ese tipo de situaciones. Es público. Pero ¿cómo se burla este señor? Es el descaro absoluto. ¿Cómo se burla? En realidad lo que hay en Venezuela básicamente es una banda, ¿no? Una banda de delincuentes que está gobernando, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Y además digamos, los reportes, acusaciones que están implicados en narcotráfico, una serie de acciones, bueno, la corrupción tremenda. O sea, se puede hablar que en Venezuela lo que hay es básicamente una banda organizada, ¿no? Ahora, en medio de todo esto hay la buena noticia, una de las pocas buenas noticias que está viendo es respecto a estos asilados que están en la Embajada Argentina, ¿no? Que finalmente Brasil, ¿no? Finalmente va a representar a Argentina, ¿no? Y finalmente Brasil digamos, se ha puesto la bandera de Brasil en la Embajada Argentina, porque ya los diplomáticos argentinos han tenido que salir porque han sido expulsados, como de varios países, incluidos el Perú. Entonces, estos, felizmente, había el temor, ¿no? Primero que fuera la Embajada Argentina fuera, digamos, invadida, ¿no? Al final no se produce, y después que cuando ellos se fueran, pues se quedaran sin protección. Entonces, claro. Bueno, felizmente había este acuerdo con Brasil, entonces Brasil asegura ahora la protección de estos 6, ¿no? Personajes de la oposición venezolana, ¿no? Hay un metamensaje, por eso decía, hay un metamensaje allí importante y creo que, insisto, a ver, lo único que los venezolanos queremos a modo ciudadano
es que se entienda que para nosotros no es normal. O sea, estas situaciones no son normales en el sentido de que no estamos resignados a que sea parte de nuestra normalidad. Y eso ha quedado perfectamente expresado justamente en los votos. Por eso es que estos votos no son una candidatura cualquiera, sino se trata de parar estas vulneraciones y sobre todo porque fue, insisto, la decisión de la mayoría. O sea, la oposición muchas veces ha luchado por el bien, por lo correcto, por lo que considera justo. Pero esto no es un tema de interpretación, ya esto es un mandato no de un grupo, sino de la inmensa mayoría. Y eso es lo que es tan distinto del escenario de hoy, y por eso es tan importante la actuación de toda la comunidad internacional, porque no se trata de la lectura de la Constitución, que si es legítimo o no es legítimo en ese sentido, sino que no hay el más mínimo ápice de duda de que el pueblo venezolano está pidiendo que se le respeten los derechos. Y a eso último quiero llegar, ¿no? Ocupar estos últimos minutos de la conversación para aterrizar lo que se tiene que seguir haciendo en aras de que se pueda lograr eso. ¿Cuál es su perspectiva, su análisis? Bueno, para empezar, es una lucha muy complicada, porque cuando un régimen autoritario se quiere quedar en el poder, se queda. Eso lo estamos viendo en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Y escenarios donde pues, se puede, porque es una gran manifestación que se puede tomar a un presidente, se da en general, se da en regímenes democráticos o en algunos casos extremos para la primavera árabe. Entonces es muy difícil. Pero, claro, ahí tiene que haber una combinación efectivamente de presión internacional y también, por supuesto, lo más importante acá es la propia población, ¿no? Ahora, es verdad, la población está, por supuesto, presionada y miedo, eso es perfectamente natural, pero evidentemente los actores principales son los actores internos, más que la presión internacional complementa, pero son los actores internos los más importantes y ojalá, efectivamente, con acciones, por ejemplo, la del sábado y otras, puedan llevar a una presión contra el gobierno para además, en todo caso, frenar la represión que hasta el momento se está dando, ¿no? ¿Coincide con ese análisis? Yo complementaría que, o sea, la presión internacional de gobiernos, en efecto, pero también hay unas presiones de sociedad civil, hay unas presiones, insisto, generadas por los propios movimientos migratorios, o sea, es decir, los espacios de relacionamiento, de networking, de mucha gente ligada al régimen, están en los más diversos escenarios. Por eso es tan importante explicar el tema a profundidad, porque mientras haya un correlato de amigo-enemigo, de que es un tema sumacero, de que ellos son los malos, nosotros somos los buenos o viceversa, sino se trata de que hay personas dentro que tienen responsabilidad penal y se trata de que hay otras personas que han creído en una apuesta que yo puedo no compartir, pero tengo el deber de respetar y que eso es así, porque insisto, no tendríamos los resultados electorales que hay ahorita si no fuese porque hay personas que comulgaban con el chavismo que hoy están criticando y diciendo no, esto no es normal. Sí, se han pasado para el otro lado y eso es muy cierto. Y la propia ciudadanía también, ¿no? Esa ciudadanía, no, que hablo de la ciudadanía. De acuerdo. Que tiene familiares militares, que tiene familiares. Y que hoy piensan diferente. Entonces creo que ahí hay, insisto, un tema de lo que se puede hacer desde afuera y allí nosotros, como dije antes, estamos trabajando con distintas organizaciones a nivel mundial. Justamente en ese sentido para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de la democracia. También sanciones y presión internacional, sanciones de Estados Unidos, Grupo de Lima y todo, que no han logrado mover a Maduro. Pero es que tú sancionas la economía formal. ¿Cómo sancionas la economía en negro? ¿Cómo? ¿Qué se tiene que hacer ahora? Bueno, por eso decía que es muy complicado, es una lucha muy complicada. En realidad es una lucha cuesta arriba. Yo creo que me parece que eso es lo que se está dando ahora en Venezuela, que la gente, la oposición, está en una lucha cuesta arriba porque efectivamente los antecedentes demuestran que finalmente las sanciones tienen efecto limitado, ¿no? Tienen efecto limitado y por eso decía que ahí es el tema, digamos, interno, porque además no se da el escenario donde los militares podrían tomar posición, porque toda la cúpula está con el régimen. Pero la cúpula, pero claro, hay los temas efectivamente de gente de mando medio, pero por lo que se ha sabido, por informes, los servicios de inteligencia cubanos tienen aparentemente, según varios informes, todo eso muy bien controlado y todo aquel, digamos, si ven alguna atisbo de alguna persona que pudiera ser medio rebelde,
aparentemente la pueden detectar bastante fácil. O sea, hay una presión sobre los militares también, entiendo, por los servicios de inteligencia controlados por los cubanos. Muy bien. Creo que tú lo puedes... Sí. Para finalizar. Bueno, creo que, o sea, yo creo que hay que ver también que insisto, cuando es más monolítico el asunto es más fácil, pero cuando ya está tan disperso, cuando ya hay tanta tecnología a disposición de todos, cuando además hay tantos intereses contrapuestos, mira, incluso cuando llegaron a ir algunas misiones de los programas que había con Cuba, hubo muchos cubanos que se quedaron en Venezuela y hubo muchos cubanos que incluso desertaron de las misiones, incluso se fueron a otros países. Muy bien. Porque las personas son personas y aquí lo que se está reclamando es que se defiendan los derechos de las personas. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Ha sido muy gentil por haber estado aquí. Tenemos que hacer nosotros una pausa, pero al regresar vamos a hablar sobre